Bienvenidos, exploradores de lo desconocido. Hoy viajaremos juntos hacia uno de los mayores enigmas de la historia, el continente perdido de Mu, un territorio mítico que algunos aseguran haber existido en medio del Océano Pacífico, hogar de una civilización avanzada que desapareció en un cataclismo tan misterioso como fascinante. A lo largo de nuestro viaje, descubriremos teorías, leyendas, supuestas pruebas arqueológicas, conexiones con culturas antiguas y, por supuesto, los secretos que aún mantienen viva esta historia. ¿Fue muy real o solo un mito nacido de la imaginación? Quiero que me acompañes hasta el final de este recorrido y que juntos desentrañemos los misterios que rodean a este continente perdido. Antes de comenzar, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y contarme en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí ahora mismo. Me encantará saberlo. Dicho esto, abróchate el cinturón de la curiosidad, porque ya mismo comenzamos esta increíble travesía hacia el misterio de Mu. Desde los albores de la historia, la humanidad ha buscado explicaciones a los grandes enigmas de su propio origen. La idea de continentes perdidos, tierras sumergidas bajo las aguas tras cataclismos inimaginables, ha fascinado a generaciones enteras. Y en ese escenario surge Mu, un nombre que resonaría con fuerza en el siglo XIX y que aún hoy despierta curiosidad y debate. Para entender cómo nació este mito, debemos retroceder a una época en la que el mundo todavía estaba siendo explorado, cuando navegantes, misioneros y aventureros recopilaban relatos que a menudo mezclaban la realidad con la fantasía, creando un caldo de cultivo perfecto para la aparición de leyendas. Las islas de Oceanía, dispersas en la inmensidad del Pacífico, guardaban tradiciones orales transmitidas de generación en generación. Muchas de ellas hablaban de tierras hundidas, de archipiélagos que una vez fueron más extensos o de islas que se habían perdido en el horizonte. Para los pueblos polinesios, micronesios y melanesios, el mar no era solo un medio de subsistencia, era también un espacio sagrado, lleno de memorias y misterios. Historias de ancestros que migraron desde tierras desaparecidas o de cataclismos que arrasaron con aldeas enteras podían encontrarse en múltiples culturas del Pacífico. Aunque para los propios pueblos estas narraciones tenían un sentido simbólico, espiritual o histórico, localizado para los oídos europeos de los siglos XVIII y XIX, estas historias se convertían en piezas de un rompecabezas mayor. ¿Y si realmente existió un continente perdido en medio del océano? Las crónicas de exploradores jugaron un papel clave en el desarrollo del mito. Los navegantes españoles, británicos y franceses que surcaron el Pacífico se toparon con relatos locales que hablaban de migraciones antiguas, de héroes que habían venido de tierras lejanas y de catástrofes que habían cambiado para siempre la geografía de la región. Muchos de estos testimonios fueron recopilados en diarios de viaje, cartas y crónicas que circularon en Europa, alimentando el imaginario de lectores ávidos de exotismo y misterios. El descubrimiento de la isla de Pascua, con sus imponentes moais, o de estructuras megalíticas en islas como Tonga y Pompey, despertaba preguntas incómodas. ¿Cómo sociedades aisladas habían erigido tales monumentos? Para algunos, la respuesta debía encontrarse en una civilización anterior y perdida. En este ambiente de especulación surgió Augustus Le Plongeon, un fotógrafo y arqueólogo aficionado británico del siglo XIX que realizó excavaciones en Yucatán, México. Fascinado por las ruinas mayas, Le Plongeon elaboró teorías extravagantes que vinculaban a los mayas con un continente perdido al que llamó Mu. Según él, las inscripciones mayas narraban la historia de un vasto continente en el Océano Pacífico que se había hundido tras una gran catástrofe.
afirmaba que los mayas eran descendientes directos de los supervivientes de esa tierra sumergida y que desde allí se había irradiado la civilización hacia Egipto, India y el resto del mundo antiguo. Aunque sus interpretaciones de las inscripciones mayas fueron desacreditadas por los especialistas, las ideas de Le Plongeon tuvieron una sorprendente influencia para un público europeo y estadounidense sediento de misterios y relatos exóticos. Sus teorías resultaban irresistibles. La noción de que América, Asia y África podían estar conectadas por un origen común que remontaba a un continente desaparecido encajaba con el espíritu de una época marcada por el colonialismo, el orientalismo y el deseo de encontrar un hilo conductor entre civilizaciones aparentemente desconectadas. Sin embargo, el verdadero gran difusor del mito de Mu fue James Churchward, un excéntrico escritor y militar británico que en la primera mitad del siglo XX publicó una serie de libros donde afirmaba haber tenido acceso a tablillas sagradas de una antiquísima civilización llamada Naakal. Según su relato, estas tablillas, que habría estudiado gracias a sacerdotes indios durante su estancia en la India, contenían la historia de Mu, una vasta tierra en el Pacífico que habría sido el hogar de millones de personas hace más de 50.000 años. Churchward describía a Mu como un continente idílico, con un clima perfecto, gobernado por una civilización altamente espiritual y avanzada en conocimientos técnicos, artísticos y arquitectónicos. En su visión, Mu era la verdadera cuna de la humanidad, el lugar desde donde partieron las semillas de todas las culturas posteriores, desde Egipto hasta Mesopotamia, pasando por las civilizaciones precolombinas de América. Su narrativa incluía incluso detalles sobre templos majestuosos, sistemas de escritura y conocimientos científicos que supuestamente superaban a los de las culturas históricas conocidas. El hundimiento de Mu, según Churchward, se habría debido a una serie de cataclismos volcánicos y tectónicos que fragmentaron el continente y lo hundieron bajo las aguas del Pacífico, dejando solo pequeños restos visibles en forma de archipiélagos como Hawái, la Polinesia o la isla de Pascua. Para él, las ruinas megalíticas repartidas por todo el mundo eran testimonios de esa civilización primigenia que había dejado su huella antes de desaparecer. La obra de Churchward fue duramente criticada por la comunidad académica. No existía ninguna prueba tangible de las supuestas tablillas Naakal, y sus descripciones eran vistas como invenciones sin fundamento. Sin embargo, sus libros alcanzaron gran popularidad y vendieron miles de ejemplares, manteniendo vivo el mito de Mu en la imaginación colectiva. Su estilo narrativo, cargado de detalles y convicción, hacía que muchos lectores se sintieran tentados de creer en la existencia de aquel continente perdido. Más allá de la falta de evidencias, lo cierto es que Churchward logró consolidar a Mu como un mito moderno, comparable a la Atlántida de Platón. Mientras que esta última tenía su origen en textos filosóficos griegos, Mu surgía de una combinación explosiva entre malas interpretaciones arqueológicas, relatos orales de pueblos oceánicos y la creatividad literaria de autores como Le Plongeon y Churchward. Es importante comprender el contexto en el que estas ideas se difundieron. El siglo XIX fue una época de redescubrimientos arqueológicos. Las ruinas de Troya, las excavaciones en Egipto, los estudios sobre Mesopotamia. Parecía que cada año se revelaba un nuevo pasado oculto. En ese ambiente, las teorías sobre continentes perdidos no parecían tan descabelladas. Si Troya, que Homero había descrito en poemas épicos, resultaba ser real, ¿por qué no Mu? Además, el auge del espiritismo, la teosofía y los movimientos esotéricos del siglo XIX y XX proporcionó un terreno fértil para que estas narrativas florecieran.
En círculos místicos y ocultistas, Mu era visto no solo como un continente físico, sino también como un símbolo espiritual, un lugar de sabiduría ancestral al que algunos creían poder acceder a través de la meditación o las visiones. En conclusión, los orígenes del mito de Mu se encuentran en la intersección entre la tradición oral oceánica, las crónicas de exploradores, las especulaciones de viajeros y la imaginación de personajes como Augustus Lee, Plancheon y James Churchward. Aunque sus teorías carecen de base científica, lograron sembrar una semilla que aún hoy sigue dando frutos en libros, documentales y debates. Lo fascinante no es tanto comprobar si Mu existió realmente, sino entender cómo una combinación de relatos, fantasías y malinterpretaciones pudo dar vida a uno de los mayores misterios del imaginario humano. James Churchward se convirtió en la figura más influyente en la consolidación del mito de Mu, un personaje que encarnó la mezcla de aventurero, escritor y visionario en una época donde el misterio y lo exótico encontraban un público ávido. Nacido en Inglaterra en 1851, Churchward fue oficial del ejército británico en la India y más tarde se estableció en Estados Unidos, donde desarrolló una prolífica carrera como autor. Fue precisamente en la India donde, según su relato, tuvo contacto con los secretos que cambiarían el rumbo de su vida. Las famosas tablillas Naakal, presunta fuente de todo su conocimiento sobre el continente perdido de Mu. Churchward aseguraba que durante su estancia en el sur de la India, conoció a un sacerdote hindú de una antigua orden esotérica que le permitió estudiar unas tablillas muy antiguas, escritas en un lenguaje olvidado. Según él, estas tablillas contenían la historia de una civilización primigenia y desconocida para la historia oficial, Mu. Afirmaba haber aprendido a descifrar ese lenguaje gracias a la guía del sacerdote y tras años de 1900 estudio, llegó a la conclusión de que aquellas escrituras narraban la gloria y la tragedia de un continente que había sido la cuna de toda la humanidad. El relato que Churchward plasmó en sus libros era fascinante y minucioso. Publicó su primera obra, The Lost Continent of Mu, en 1926, y a partir de allí se embarcó en una serie de publicaciones que expandieron su teoría, entre ellas The Children of Mu, The Sacred Symbols of Mu y The Cosmic Forces of Mu. En estos textos no solo relataba la existencia del continente, sino que lo describía con tal lujo de detalles que parecía hablar desde la memoria viva, como si él mismo hubiera sido testigo. Mu, según Churchward, se extendía por el vasto océano Pacífico, ocupando una superficie enorme que conectaba territorios que hoy se encuentran separados por miles de kilómetros de agua. Era un continente fértil, de clima perfecto, lleno de vegetación exuberante y tierras cultivables que sustentaban a decenas de millones de habitantes. La sociedad de Mu, tal como él la describía, era una civilización idealizada, avanzada tanto en tecnología como en espiritualidad. Sus gentes vivían en armonía con la naturaleza, habían alcanzado un desarrollo arquitectónico que les permitía construir templos colosales y ciudades perfectamente organizadas, y poseían un sistema de escritura y de símbolos sagrados que condensaban su sabiduría. Churchward dedicaba páginas enteras a explicar la organización de la vida en Mu. Afirmaba que allí no existían guerras ni grandes desigualdades sociales, porque sus habitantes se guiaban por principios espirituales que ponían en equilibrio la materia y el espíritu. Según él, Mu estaba gobernada por un monarca supremo, el Ra-Mu, quien actuaba no solo como líder político, sino también como guía espiritual de su pueblo. La religión de Mu, relataba, estaba centrada en un Dios único, creador del universo, muy distinto a las múltiples deidades que surgieron más tarde en otras culturas.
Para Churchward, esta religión original se había fragmentado con la dispersión de los sobrevivientes de Mu, dando origen a las diversas tradiciones religiosas de Egipto, India, Mesopotamia y América. Uno de los aspectos más llamativos de su narrativa era la descripción de los conocimientos técnicos de los habitantes de Mu. Les atribuía un dominio avanzado de la ingeniería, la astronomía y hasta de fuerzas cósmicas que hoy no comprendemos. Según él, utilizaban una forma de energía que emanaba del propio planeta y del Sol, una fuerza invisible que les permitía mover grandes bloques de piedra y erigir monumentos megalíticos sin las herramientas que nosotros conocemos. Para sus lectores, resultaba fascinante pensar que pirámides, templos y estatuas gigantes en distintas partes del mundo fueran vestigios de esta tecnología perdida. El fin de Mu, en la versión de Churchward, llegó de forma repentina y catastrófica. Una serie de erupciones volcánicas y movimientos tectónicos habrían provocado que el continente entero se fragmentara y se hundiera en el océano. Millones de personas perecieron en cuestión de días, y apenas unos pocos sobrevivientes lograron escapar hacia otras tierras. Estos refugiados, según él, fueron los responsables de sembrar los fundamentos de las civilizaciones posteriores en todos los continentes conocidos. Así, Mu se convertía no solo en la cuna de la humanidad, sino también en el origen directo de la cultura, el conocimiento y la religión universal. La narrativa de Churchward caló profundamente en el imaginario popular. Su estilo literario, lleno de afirmaciones categóricas y descripciones detalladas, daba la impresión de que hablaba con absoluta certeza, como si sus descubrimientos fueran irrefutables. Sus libros se tradujeron a varios idiomas, circularon ampliamente en Estados Unidos y Europa, y fueron leídos tanto por curiosos como por seguidores de corrientes esotéricas. Muchos encontraron en Mu una explicación seductora a enigmas arqueológicos que la ciencia aún no resolvía por completo. Sin embargo, la comunidad académica reaccionó con fuerte escepticismo. Los arqueólogos, lingüistas y geólogos señalaron inmediatamente que no existía ninguna evidencia de las supuestas tablillas Naakal. Nadie más había visto esos documentos ni podía confirmar su existencia. Además, la geología demostraba que era imposible que un continente entero hubiera desaparecido en tiempos relativamente recientes bajo las aguas del Pacífico. La tectónica de placas no dejaba lugar a dudas. No había rastros de una masa continental sumergida de las dimensiones que Churchward describía. Los lingüistas también criticaron su interpretación de símbolos y escrituras. Churchward presentaba diagramas y gráficos que aseguraba eran pruebas de un lenguaje universal derivado de Mu, pero los especialistas los consideraban invenciones sin rigor, plagadas de errores y de asociaciones arbitrarias. Para la academia, sus obras no eran más que literatura especulativa disfrazada de historia. A pesar de ello, el atractivo de su propuesta era innegable. En una época donde la arqueología aún estaba en proceso de consolidación como disciplina científica, y donde descubrimientos sorprendentes ocurrían cada año, la posibilidad de que existiera un continente perdido no parecía tan absurda a los ojos del público general. Si Troya había pasado de ser mito a realidad, ¿por qué no Mu? El impacto cultural de sus libros fue amplio. Inspiraron a escritores de ciencia ficción, a ocultistas, a buscadores de sabiduría espiritual y a exploradores que soñaban con hallar ruinas en lugares remotos. En círculos esotéricos, Mu fue adoptado como un símbolo de la sabiduría ancestral perdida, un paraíso destruido cuyo conocimiento aún podía ser recuperado. En la nueva era, Mu apareció como un lugar de energías cósmicas, donde sus habitantes estaban en
Sintonía con fuerzas espirituales superiores. Incluso en la cultura popular, su nombre quedó ligado a videojuegos, cómics y novelas fantásticas. En definitiva, la narrativa de James Churchward fue la que consolidó el mito de Mu como lo conocemos hoy. A través de sus libros, tejió una historia cautivadora donde un continente perdido se transformaba en el origen común de toda la humanidad, en un Edén destruido cuya memoria aún palpita en los restos de las civilizaciones antiguas. Aunque la ciencia desestimó sus afirmaciones, el magnetismo de su relato convirtió a Mu en un mito moderno, un espejo en el que se reflejan tanto las aspiraciones como las fantasías del ser humano. Porque más allá de las pruebas o de la falta de ellas, lo que Churchward ofreció fue una narrativa poderosa, capaz de conectar con ese deseo profundo de imaginar que, en algún lugar bajo las aguas del Pacífico, yacen los secretos de nuestros verdaderos orígenes. Cuando James Churchward y otros defensores del mito de Mu hablaban de pruebas tangibles que respaldaran sus teorías, solían recurrir a un mosaico de vestigios arqueológicos repartidos por todo el planeta. Lo fascinante es que, aunque la ciencia moderna ofrece explicaciones concretas para estos hallazgos, la manera en que han sido reinterpretados dentro de la narrativa de Mu ha dotado a cada piedra, a cada ruina y a cada monumento de un aura misteriosa que sigue alimentando la imaginación colectiva. Al observar templos mayas, pirámides en Asia, los gigantescos moais de la isla de Pascua o las enigmáticas estructuras submarinas de Yonaguni en Japón, surge inevitablemente la pregunta: ¿pudieron todos ellos ser herencia de una civilización perdida que se hundió en el Océano Pacífico? Uno de los ejemplos más recurrentes es el de las ruinas mayas. Augustus Le Plongeon, precursor de las ideas que luego inspirarían a Churchward, interpretó las inscripciones y murales de Yucatán como un testimonio directo de Mu. Según él, los mayas eran descendientes de los supervivientes de aquel continente perdido. Sus templos, sus pirámides y su complejo sistema de escritura serían vestigios de un conocimiento heredado. Desde esta perspectiva, ciudades como Chichén Itzá, Uxmal o Palenque no eran simplemente expresiones del genio mesoamericano, sino recordatorios de un pasado más remoto, de una cuna común de civilización. Aunque la arqueología moderna ha demostrado que las culturas mesoamericanas se desarrollaron de manera independiente y a lo largo de milenios, la idea de que los mayas guardaban un vínculo con Mu caló hondo en los lectores del siglo XIX y XX. En Asia, las pirámides también fueron señaladas como posibles huellas de esa civilización perdida. En China, por ejemplo, existen estructuras piramidales en la región de Shaanxi, algunas de ellas tumbas de emperadores antiguos. Para los defensores de Mu, estas pirámides no eran simples tumbas, sino la continuación de una tradición arquitectónica universal, originada en el continente sumergido. Del mismo modo, en Camboya y en Indonesia se encuentran templos monumentales como Angkor Wat o Borobudur, cuya magnificencia fue interpretada por algunos como ecos de un conocimiento que había viajado a través de los océanos. En este punto, la comparación con Egipto era inevitable. Pirámides en América, pirámides en Asia, pirámides en África. ¿Acaso no era una prueba de que todas compartían una misma raíz? Para Churchward y quienes lo siguieron, la respuesta era evidente. Todas provenían de Mu. Uno de los escenarios más sugestivos dentro de esta narrativa es, sin duda, la isla de Pascua. Situada en medio del Pacífico, aislada a miles de kilómetros de cualquier otra tierra habitada, la isla fascinó a exploradores europeos desde el siglo XVIII. Los moais, esas enormes estatuas de piedra talladas por los Rapa Nui, parecían imposibles de explicar. ¿Cómo un pueblo tan pequeño
limitado en recursos y aislado del resto del mundo, pudo tallar y transportar estatuas de hasta 10 metros de altura y decenas de toneladas de peso. Para muchos, la explicación debía buscarse en la ayuda de una civilización anterior, depositaria de conocimientos avanzados. Churchward no dudó en señalar que los Moais eran herencia directa de Mu, obra de descendientes de aquella cultura perdida que, tras la catástrofe, habrían llegado a Pascua y dejado allí una parte de su legado. Aunque los estudios arqueológicos han demostrado que los Rapa Nui desarrollaron sus propias técnicas de talla y transporte con ingenio admirable, la teoría de Mu convirtió a la isla en un punto clave del mapa mítico del continente desaparecido. Pero quizá ninguna evidencia ha sido tan evocadora en tiempos recientes como las estructuras submarinas de Yonaguni, descubiertas en 1986 cerca de las costas de Okinawa, Japón. Se trata de formaciones rocosas sumergidas a unos 25 metros de profundidad que presentan formas escalonadas, con superficies planas, ángulos rectos y lo que parecen ser terrazas y escaleras. Para algunos geólogos, estas estructuras son el resultado de procesos naturales de erosión, pero para otros investigadores y entusiastas, representan los restos de una construcción humana que se hundió hace miles de años. La idea de que Yonaguni sea un templo, una pirámide o incluso una ciudad submarina conectada con Mu ha capturado la imaginación de miles de personas en todo el mundo. Aunque la comunidad científica insiste en que la naturaleza tiene la capacidad de crear formas sorprendentemente geométricas, la posibilidad de que estemos ante ruinas sumergidas sigue alimentando debates apasionados. A estos ejemplos se suman otros vestigios arqueológicos que con frecuencia son vinculados a la hipótesis de Mu. Monumentos megalíticos como Nan Madol, en Micronesia, con sus enormes bloques de basalto dispuestos sobre un arrecife de coral, son vistos como imposibles para las capacidades de una cultura insular sin maquinaria moderna. En América del Sur, los muros de Sacsayhuamán, en Perú, con sus gigantescos bloques de piedra encajados a la perfección, también han sido invocados como pruebas de un conocimiento que superaba lo local. Desde la perspectiva de los defensores de Mu, todos estos lugares forman parte de un mismo rompecabezas, fragmentos dispersos de una civilización madre. Lo interesante es observar cómo estas interpretaciones se nutren de la fascinación por lo inexplicable. Cada vez que la arqueología no ofrece respuestas rápidas o sencillas, surge la tentación de mirar hacia un origen perdido. El misterio de cómo los antiguos lograron erigir monumentos colosales con herramientas rudimentarias se convierte en terreno fértil para la especulación. Y en ese terreno, la teoría de Mu ofrece una narrativa simple y poderosa. Todo proviene de un continente desaparecido. Todo es legado de una civilización avanzada que nos precedió. Sin embargo, cuando analizamos con detalle las explicaciones científicas, comprendemos que la genialidad humana es suficiente para dar cuenta de estas maravillas. Los mayas, con su conocimiento de la astronomía y la arquitectura, levantaron pirámides alineadas con los astros. Los egipcios, mediante organización social y trabajo colectivo, construyeron sus pirámides en Giza. Los Rapa Nui, con ingenio, cuerdas y fuerza comunitaria, lograron mover los Moais. Y en cada caso, la arqueología y la antropología han demostrado que no se necesitan continentes perdidos para explicar el ingenio humano. Pero la fuerza de un mito no reside en la prueba material, sino en la capacidad de inspirar y de llenar vacíos en nuestro conocimiento. Mu, como idea, se nutre de cada ruina misteriosa, de cada piedra imposible y de cada enigma sin respuesta. La falta de evidencias se transforma en espacio para la imaginación. Así, templos mayas
pirámides asiáticas, los moais de Pascua y las estructuras submarinas de Yonaguni se convierten en piezas de un relato que sigue cautivando, no porque convenza a la ciencia, sino porque conecta con nuestro deseo profundo de encontrar un pasado común y extraordinario. De este modo, los vestigios arqueológicos vinculados a Mu cumplen una doble función. Por un lado, alimentan la narrativa del continente perdido, proporcionando imágenes concretas que permiten visualizar esa civilización mítica. Por otro, reflejan el asombro humano frente a las creaciones de sus propios antepasados, un asombro que, en lugar de reconocer plenamente la capacidad de las culturas antiguas, busca explicaciones externas, grandiosas y sobrenaturales. En esa tensión entre ciencia y mito, entre razón y fascinación, se mantiene viva la leyenda de Mu, recordándonos que la arqueología no solo excava piedras, sino también los sueños con los que tratamos de entender nuestro lugar en la historia del mundo. Cuando se habla de continentes perdidos, es imposible no pensar en la Atlántida. El mito platónico ha ejercido durante siglos un magnetismo irresistible, y cualquier intento de imaginar civilizaciones sumergidas termina chocando o entrelazándose con él. En ese sentido, Mu y Atlántida forman una pareja inseparable en el imaginario moderno. Dos tierras desaparecidas que, aunque nacidas en contextos distintos, se retroalimentan y se comparan constantemente. La relación entre ambos relatos no es casual, porque en el fondo responden a una misma inquietud humana, la necesidad de explicar lo inexplicable y de añorar un paraíso perdido que quizás nunca existió. La Atlántida surge de la pluma de Platón en sus diálogos Timeo y Critias, escritos en el siglo IV a.C. Allí, el filósofo relata la historia de una isla enorme, situada más allá de las columnas de Hércules, es decir, el estrecho de Gibraltar. Según el relato, la Atlántida era un imperio poderoso y tecnológicamente avanzado que intentó invadir Atenas. Los atenienses resistieron, y poco después los dioses castigaron la arrogancia de los atlantes, hundiendo su isla en un solo día y una noche de catástrofes. Para Platón, la historia no era un mito geográfico, sino una parábola moral, un ejemplo de cómo la soberbia lleva a la destrucción y de cómo Atenas representaba la virtud frente al exceso. Sin embargo, con el paso de los siglos, esa moraleja filosófica se transformó en una búsqueda literal de una tierra perdida. Mu, en cambio, no nació en la antigüedad clásica, sino en el contexto moderno de la arqueología amateur, el esoterismo y la fascinación por lo exótico. Mientras que Atlántida tenía un origen literario y filosófico, Mu se apoyaba en supuestas tablillas, interpretaciones erróneas de inscripciones y un discurso pseudocientífico que pretendía ser histórico. Esta diferencia de origen marca ya una separación importante entre ambos relatos. La Atlántida comenzó como un mito moral convertido en búsqueda arqueológica. Mu comenzó como especulación arqueológica convertida en mito espiritual. Las similitudes, sin embargo, son notables. En ambos casos, se trata de continentes vastos, civilizaciones adelantadas a su tiempo, destruidas de manera repentina por cataclismos naturales. Tanto en Atlántida como en Mu, la humanidad pierde un centro de conocimiento y sabiduría, un faro cultural que, tras desaparecer, deja apenas rastros, dispersos en civilizaciones posteriores. La idea de que Egipto, Mesopotamia o las culturas precolombinas no surgieron de manera independiente, sino que heredaron su saber de un pueblo anterior y misterioso, atraviesa ambos relatos. En ambos casos también aparece la figura del castigo divino o del destino trágico. La Atlántida cae por su arrogancia, Mu por fuerzas telúricas imparables. Pero en los dos relatos se trata de una destrucción súbita, que corta de raíz
la continuidad cultural, las diferencias también son relevantes. La Atlántida es un relato mediterráneo, anclado en la cosmovisión griega, con referencias geográficas concretas y una función filosófica clara. Mu, en cambio, se ubica en el Pacífico, una región vasta y poco explorada en el siglo XIX, lo que le daba un aura de misterio prácticamente ilimitado. La Atlántida está ligada al poder militar y político, un imperio expansionista que desafía a Atenas. Mu, en cambio, está relacionada con la espiritualidad y la armonía, una civilización pacífica conectada con fuerzas cósmicas y energías invisibles. La Atlántida habla del exceso y la corrupción. Mu, de la perfección y la sabiduría perdida. Así, mientras la Atlántida es advertencia y tragedia, Mu es nostalgia y utopía. Ambos relatos, sin embargo, cumplen la misma función simbólica: proyectar un paraíso destruido, un lugar perfecto que existió antes de nuestra era de decadencia. Esta idea del Edén perdido no es exclusiva de Platón ni de Churchward. Está presente en mitologías de todo el mundo. Los hebreos tenían el jardín del Edén, los sumerios hablaban de Dilmun, los hindúes de continentes desaparecidos en sus textos cosmogónicos, los polinesios de tierras sumergidas bajo las olas. La idea de que hubo un tiempo mejor, una edad dorada que se perdió por culpa de catástrofes o errores humanos, es un arquetipo universal. ¿Por qué fascina tanto la noción de un continente perdido? Quizás porque nos ofrece una explicación sencilla y poderosa para los grandes enigmas de la historia. Si vemos pirámides en Egipto y en América, en lugar de imaginar desarrollos independientes, pensamos en un origen común. Si encontramos ruinas inexplicables en lugares remotos, en lugar de aceptar el ingenio humano, preferimos atribuirlo a una civilización desaparecida. El mito del continente perdido simplifica la historia, le da unidad y coherencia, pero al mismo tiempo nos conecta con el anhelo de algo que fue destruido. La Atlántida y Mu también reflejan la manera en que cada época interpreta sus propios miedos y esperanzas. En la Grecia de Platón, la historia de la Atlántida servía como metáfora de la lucha contra la tiranía y el desorden, un recordatorio de la necesidad de vivir con moderación. En el siglo XIX y XX, en plena era colonial y científica, el mito de Mu servía como explicación alternativa al surgimiento de las civilizaciones, pero también como un símbolo espiritual que cuestionaba los límites de la ciencia oficial. En ambos casos, lo que permanece constante es la nostalgia por algo perdido, un centro de sabiduría, un modelo de perfección que ya no tenemos. Los defensores de Mu a menudo recurrieron a la comparación directa con la Atlántida para reforzar su relato. Churchward mismo afirmaba que Platón se equivocó al situar la Atlántida en el Atlántico y que en realidad estaba recordando de manera distorsionada a Mu. Según él, los ecos de la civilización perdida se habían transmitido por todo el mundo, deformados con el paso del tiempo, y el relato griego era solo una variante de la misma historia. Así, Atlántida no sería un mito distinto, sino un reflejo parcial de Mu. Esta idea de que todos los mitos apuntan a un mismo evento cataclísmico alimentó la sensación de que había una verdad oculta esperando ser descubierta. Por otro lado, algunos defensores de la Atlántida rechazaban la idea de Mu, considerándola un invento moderno sin raíces históricas tan sólidas como las que ofrecía Platón. Esta rivalidad entre relatos muestra cómo el ser humano, incluso dentro del terreno de los mitos, busca establecer jerarquías de credibilidad, distinguiendo entre tradiciones más antiguas y otras más recientes. Sin embargo, en el imaginario popular, ambas leyendas se entrelazaron, hasta el punto de que hoy, cuando se habla de continentes perdidos, es habitual que Atlántida y Mu aparezcan mencionados en la misma frase, como hermanos míticos de un mismo linaje.
La comparación entre Mu y Atlántida revela también una constante en la psicología humana, la creación de relatos que explican el presente como una consecuencia de una pérdida pasada. Estas historias hablan menos de geografía y arqueología que de emociones y anhelos. Representan el deseo de creer que alguna vez fuimos mejores, que poseíamos una sabiduría o una conexión con lo divino que ahora hemos olvidado. En ese sentido, no importa si la Atlántida estaba en el Atlántico o Mu en el Pacífico, lo que importa es el mensaje que transmiten, que nuestra historia está incompleta, que detrás de las ruinas del pasado hay un misterio mayor. Así, cuando contemplamos las ruinas de civilizaciones antiguas, las estatuas colosales, los templos alineados con los astros o las pirámides que desafían el tiempo, no solo admiramos la habilidad humana, también evocamos la sombra de esos continentes perdidos, esas tierras destruidas que proyectamos en nuestra memoria colectiva. Mu y Atlántida, distintos y semejantes, cumplen la misma función de espejos. Nos devuelven una imagen de lo que anhelamos haber sido y de lo que tememos haber perdido para siempre. Las leyendas de los pueblos indígenas son un vasto océano de memoria. En ellas, los mitos de tierras que desaparecen bajo el agua no son un tema aislado, sino un motivo recurrente que atraviesa continentes y culturas. Mucho antes de que exploradores europeos hablaran de Atlántida o de que escritores modernos imaginaran Mu, las voces de Oceanía y América ya contaban historias de islas tragadas por las olas, de montañas que surgieron de los mares y de pueblos que emigraron tras cataclismos que transformaron sus paisajes. Estas narraciones, transmitidas oralmente durante generaciones, no solo son poesía mítica, en algunos casos parecen conservar la memoria colectiva de tsunamis, erupciones volcánicas y cambios geológicos que marcaron a comunidades enteras. En Oceanía, región inmensa salpicada de miles de islas, abundan los relatos de mundos sumergidos. En Hawái, por ejemplo, existen cantos antiguos que describen cómo porciones de tierra se hundieron a causa de la furia de los dioses del mar. Se habla de Kanaloa, espíritu oceánico, capaz de levantar o derribar islas con su poder. En Samoa, Tonga y Fiji también se recuerdan mitos en los que la tierra emergió del agua y en ocasiones volvió a hundirse por la transgresión humana. Entre los maoríes de Nueva Zelanda se cuenta que los ancestros navegaban siguiendo estrellas que ya no existen y que partieron de islas ahora desaparecidas, devoradas por el océano. Estos relatos no siempre mencionan catástrofes repentinas, pero dejan entrever la conciencia de que las islas son frágiles, de que la tierra firme puede perderse en cualquier momento. En la isla de Pascua, o Rapa Nui, se conserva la memoria de Hiva, la tierra ancestral, de donde partieron los primeros habitantes. Según la tradición, Hiva se hundió en el mar después de tormentas y terremotos, lo que obligó a sus pobladores a embarcarse en canoas y colonizar nuevas tierras. Este motivo del éxodo tras el hundimiento recuerda poderosamente la idea de Mu, una patria original desaparecida bajo las aguas, cuyo recuerdo se mantiene vivo en la tradición oral. Aunque la arqueología sugiere que Hiva podría ser una referencia mítica a islas conocidas en la Polinesia, la resonancia simbólica con el continente perdido es evidente. Más al norte, en las Islas Marshall, existen leyendas sobre tierras sumergidas que recuerdan los efectos devastadores de tsunamis. De hecho, estudios recientes sugieren que algunos relatos orales describen con sorprendente precisión la forma en que las olas gigantes arrasaron atolones hace siglos. Este cruce entre mito y memoria histórica demuestra que las tradiciones no son solo imaginación, sino también archivo cultural de desastres naturales. Para muchos pueblos de Oceanía, la frontera entre historia y mito no era rígida.
Contar la historia de una isla hundida era, al mismo tiempo, advertir a las futuras generaciones del poder del mar. Si pasamos a América, encontramos un mosaico igualmente rico. Entre los mayas, las crónicas recopiladas en el Popol Vuh y otros textos coloniales hablan de cataclismos que destruyeron humanidades anteriores. En el Chilam Balam de Chumayel se menciona la caída de Minduch, ciudades bajo el agua, y se recuerda un diluvio que arrasó con la tierra, tras el cual emergieron nuevas eras. Algunos investigadores han visto en estas tradiciones ecos de un recuerdo arcaico, la experiencia de inundaciones catastróficas en las tierras bajas de Mesoamérica. No es extraño que quienes observaban lluvias torrenciales, huracanes y crecientes ríos, imaginaran un mundo sumergido como castigo o renacimiento. Los aztecas también contaban con mitos de destrucciones sucesivas. Según su cosmogonía, el mundo había pasado por varias eras o soles, y en una de ellas la humanidad pereció ahogada cuando el cielo se desplomó en forma de aguas incontenibles. Solo unos pocos sobrevivieron transformados en peces. Este relato, aunque no menciona un continente perdido en sentido estricto, muestra la misma idea de una humanidad borrada por las aguas, de un tiempo que se hunde y da paso a otro. En los Andes, la tradición es igualmente sugestiva. Los quechuas y aymaras narran la leyenda del gran lago Titicaca como escenario de creación y destrucción. Se dice que en tiempos remotos existía allí una civilización floreciente, pero que los dioses, enojados por la soberbia de sus habitantes, liberaron las aguas del lago para arrasar con ellos. De las aguas surgió entonces el dios Viracocha, quien dio origen a una nueva humanidad. Esta mezcla de castigo, cataclismo y renacimiento resuena con fuerza en las historias de Mu y Atlántida, mostrando que el motivo del diluvio y de las tierras sumergidas atraviesa también el imaginario andino. Los guaraníes, en Sudamérica, poseen relatos de un diluvio universal provocado por deidades irritadas con los hombres. En estas narraciones, los sobrevivientes construyen balsas o se refugian en cerros altos, recordando la angustia de un mundo casi destruido. Algo similar aparece entre los mapuches de Chile, quienes hablan de un combate cósmico entre la serpiente del mar y la serpiente de la tierra, cuya lucha desata terremotos e inundaciones que cubren valles enteros. Es difícil no ver en estas historias la huella de experiencias sísmicas y maremotos que, reinterpretadas a lo largo del tiempo, se convirtieron en mitos de tierras devoradas por el océano. A lo largo del continente americano, el mito del diluvio universal se repite con variantes, y en casi todas ellas se mencionan tierras hundidas o destruidas. Desde los pueblos algonquinos en Norteamérica, que hablaban de un gran océano que cubrió el mundo, hasta los pueblos amazónicos, que cuentan cómo el río se desbordó en tiempos primordiales, la idea de destrucción por agua es casi omnipresente. Para algunos investigadores, esto refleja la memoria lejana del fin de la última glaciación, cuando el aumento del nivel del mar cubrió vastas extensiones costeras, obligando a migraciones y dejando cicatrices en la memoria colectiva. ¿Son estos relatos simples coincidencias o acaso contienen ecos de un cataclismo real? La ciencia contemporánea reconoce que el nivel del mar ha variado de manera significativa en los últimos 20.000 años y que en muchas regiones costeras hubo asentamientos humanos que quedaron bajo las aguas. Es posible que las historias de islas hundidas en Oceanía, de diluvios en Mesoamérica o de catástrofes en los Andes conserven la memoria de estos eventos, transmitidos oralmente a través de generaciones. Lo que hoy llamamos mito pudo ser, en su origen, la narración de un trauma colectivo ante la furia de la naturaleza. Para quienes defienden la existencia de Mu, estas leyendas son la confirmación de que las tradiciones orales del mundo entero
recuerdan la misma tragedia, el hundimiento de un continente primigenio. Desde su perspectiva, no se trata de relatos locales desconectados, sino de fragmentos de una memoria común. Cada mito sería un reflejo parcial de un cataclismo global que destruyó la cuna de la humanidad. Aunque la arqueología y la geología no respaldan esta hipótesis, es indudable que el eco de las tierras desaparecidas bajo las aguas resuena con fuerza en las culturas más diversas. Al final, lo fascinante no es decidir si estos mitos prueban o no la existencia de Mu, sino reconocer cómo distintas culturas convergen en una misma imagen, la de la tierra que se hunde, la de la humanidad que enfrenta la aniquilación acuática, la de la vida que renace tras la destrucción. El océano se convierte en tumba y matriz al mismo tiempo, tumba de civilizaciones pasadas, matriz de nuevas eras. Y esa tensión entre pérdida y renacimiento es lo que da fuerza a las leyendas, lo que las mantiene vivas después de siglos de transmisión oral. Así, desde los cantos polinesios hasta los mitos mayas y andinos, pasando por los relatos aztecas, guaraníes y mapuches, el motivo de las tierras hundidas revela una constante universal. No importa el lugar ni el tiempo, la idea de que el mar puede devorarlo todo y de que bajo sus aguas se ocultan los restos de mundos olvidados, nos persigue como una sombra arquetípica, y en esa sombra se proyecta también Mu, el continente perdido que nunca existió, pero que encuentra en las leyendas indígenas de Oceanía y América un eco profundo, como si la memoria del agua hubiera tejido un puente invisible entre culturas que jamás se conocieron, pero que soñaron lo mismo, que la tierra puede desaparecer y que, bajo las olas, aún late el recuerdo de un paraíso destruido. Las teorías pseudocientíficas y espirituales que rodean al mito de Mu constituyen quizá la fase más influyente y fascinante de su historia moderna. Si bien el continente perdido comenzó como una especulación arqueológica y se alimentó de relatos populares recogidos por viajeros, fue en el terreno del esoterismo, la teosofía y posteriormente los movimientos de la nueva era donde alcanzó su forma definitiva, la de un símbolo místico que trasciende lo histórico para convertirse en metáfora espiritual y promesa de revelaciones ocultas. En este proceso, Mu dejó de ser una simple isla imaginaria y se transformó en una especie de arquetipo colectivo que reúne anhelos de origen, visiones utópicas y nostalgias de paraísos perdidos. El siglo XIX fue un caldo de cultivo para estas ideas. Mientras la ciencia moderna ganaba terreno y los descubrimientos arqueológicos desafiaban creencias tradicionales, florecía al mismo tiempo un movimiento paralelo de sociedades secretas, órdenes ocultistas y pensadores que buscaban verdades alternativas. El espiritismo de Allan Kardec, la fascinación por Egipto, la traducción de textos orientales y la expansión del colonialismo europeo, que puso en contacto a Occidente con civilizaciones hasta entonces poco conocidas, crearon un ambiente fértil para la imaginación. En este contexto nació la teosofía, impulsada por Helena Blavatsky y la Sociedad Teosófica, fundada en 1875 en Nueva York. Blavatsky proponía una cosmovisión en la que la humanidad no era un producto aislado de procesos materiales, sino parte de un ciclo cósmico de razas y civilizaciones sucesivas. En su monumental obra La doctrina secreta, describió la existencia de continentes desaparecidos como Lemuria y Atlántida, lugares donde habrían vivido razas anteriores a la actual. Aunque Mu, como nombre específico, no aparece en sus primeros escritos, el concepto de una gran tierra perdida en el Pacífico encajaba perfectamente en sus esquemas. De hecho, la Lemuria teosófica y la Mu
de James Churchward acabarían mezclándose en la imaginación popular hasta el punto de volverse casi intercambiables en muchas corrientes esotéricas. La teosofía no se limitaba a afirmar que existieron continentes desaparecidos, los convertía en escenarios de evolución espiritual. Cada raza raíz representaba una etapa del despertar humano, desde seres etéreos y casi divinos hasta nuestra humanidad actual, más material y densa. En ese sentido, Mu o Lemuria no eran solo civilizaciones avanzadas destruidas por catástrofes, sino capítulos necesarios en la trayectoria espiritual del cosmos. Quienes abrazaban estas ideas encontraban en ellas una narrativa que explicaba el sentido de la vida, la reencarnación y el destino último de la humanidad. El ocultismo del siglo XIX y comienzos del XX recogió estas nociones y las reinterpretó de diversas formas. Autores vinculados a la masonería, a la Rosacruz o a corrientes gnósticas modernas empezaron a hablar de Mu como un lugar donde los sacerdotes antiguos habían guardado la sabiduría primordial. Así, Mu dejó de ser únicamente una curiosidad arqueológica especulativa para transformarse en un depósito de misterios. Allí estaría el conocimiento de la energía cósmica, los secretos de la sanación, la verdadera ciencia que la modernidad habría olvidado. En esta visión, los sobrevivientes de Mu se dispersaron por el mundo, fundando las grandes civilizaciones conocidas: Egipto, India, Mesoamérica. De esa manera, se justificaba la aparente similitud entre pirámides en continentes distintos o entre mitologías distantes, no como coincidencias culturales, sino como huellas de un legado común. Durante la primera mitad del siglo XX, James Churchward popularizó Mu desde un ángulo pseudocientífico, presentando supuestas pruebas arqueológicas y mapas detallados del continente perdido. Sin embargo, sus libros también estuvieron impregnados de una retórica espiritual. Hablaba de una civilización madre profundamente conectada con lo divino, de templos donde se cultivaba el contacto con lo eterno y de una sabiduría que aún podía rescatarse si la humanidad estaba dispuesta a escuchar. Esta mezcla de apariencia científica y tono místico lo convirtió en un puente perfecto entre el racionalismo y la espiritualidad alternativa, permitiendo que Mu se integrara en círculos tanto de aficionados a la arqueología heterodoxa como de buscadores espirituales. Con el auge de la nueva era en la segunda mitad del siglo XX, Mu alcanzó una nueva dimensión simbólica. Autores como Shirley MacLaine, canalizadores, médiums y líderes espirituales de diversa índole comenzaron a describir viajes astrales a Mu, recuerdos de vidas pasadas en ese continente o mensajes transmitidos por sus antiguos habitantes. Se hablaba de que en Mu los seres humanos vivían en armonía con la naturaleza, poseían una energía vibracional más elevada y estaban conectados telepáticamente. Estas descripciones encajaban perfectamente en el ideal de la nueva era, que buscaba un retorno a la unidad, la sanación holística y la conexión espiritual frente a un mundo moderno percibido como alienante y fragmentado. En este imaginario, Mu no es tanto un lugar físico como un estado de conciencia. Su hundimiento bajo el océano se interpreta como metáfora de la caída del ser humano en la materialidad, y su recuerdo, persistente como la llamada a regresar a un nivel superior de existencia. Algunos grupos llegaron a afirmar que la energía de Mu sigue activa en ciertos lugares del planeta, como la isla de Pascua o Hawái, considerados portales de conexión con ese antiguo continente espiritual. Ceremonias, meditaciones y prácticas chamánicas se diseñaron con la intención de despertar la memoria de Mu en el interior de cada persona. El vínculo con el ocultismo y la teosofía también otorgó a Mu un carácter de archivo secreto de la humanidad.
Se decía que los lamas del Tíbet, los sacerdotes mayas o los chamanes polinesios guardaban fragmentos de la sabiduría de Mu, transmitidos en rituales iniciáticos. El lenguaje de Mu, según algunos, era un idioma primordial, cuya vibración influía directamente en la energía vital. De ahí nacieron prácticas de canto, mantras inventados y supuestas escrituras canalizadas que pretendían reproducir la lengua perdida. Aunque sin fundamento lingüístico real, estas expresiones tenían un gran atractivo emocional y simbólico. La pseudociencia también aportó su parte. Hubo quienes intentaron explicar fenómenos geológicos atribuyéndolos a la desaparición de Mu, o quienes buscaron correlaciones astronómicas para probar que sus habitantes dominaban el conocimiento de las estrellas mejor que nosotros. Se llegó incluso a sostener que Mu fue el origen de la raza humana entera, y que de allí partieron las migraciones que poblaron el resto del planeta. Estas afirmaciones, aunque descartadas por la ciencia académica, encontraron eco en lectores que preferían narrativas alternativas frente a las versiones oficiales. Con la expansión de Internet y las corrientes espirituales globalizadas, Mu se consolidó como símbolo místico. Páginas web, foros y grupos espirituales han reinterpretado el mito constantemente, mezclándolo con nociones de energías cósmicas, visitantes extraterrestres y ascensión planetaria. En estas versiones, Mu aparece como un laboratorio espiritual donde los seres humanos convivían con entidades de otras dimensiones, donde se experimentaban formas de conciencia superior y donde se preparaba el futuro salto evolutivo de la humanidad. En este sentido, Mu funciona como espejo de los sueños contemporáneos, un lugar que concentra la nostalgia de un pasado armónico y la esperanza de un futuro iluminado. Lo interesante es cómo, en este tránsito, Mu dejó de ser juzgado por su veracidad histórica. Ya no importa tanto si existió físicamente bajo el Océano Pacífico, lo relevante es lo que representa. Para los seguidores de estas corrientes, Mu es la memoria de un tiempo en que el ser humano estaba más cerca de la divinidad, y su evocación actúa como recordatorio de que ese estado sigue siendo posible. De esta manera, Mu se convierte en mito activo, en herramienta de transformación personal y colectiva. Sin embargo, también es cierto que la apropiación espiritual de Mu ha sido criticada por su falta de rigor y por la manera en que mezcla indiscriminadamente tradiciones indígenas, símbolos orientales y especulaciones modernas. Para la academia se trata de un ejemplo de cómo las pseudociencias y el esoterismo construyen narrativas atractivas pero infundadas que pueden distorsionar la comprensión de las culturas originarias. No obstante, el magnetismo del mito persiste porque responde a necesidades profundas, la búsqueda de raíces comunes, la aspiración a una sabiduría perdida y el deseo de creer en un pasado más puro que el presente. Al final, el viaje de Mu a través de la teosofía, el ocultismo y la nueva era muestra cómo un mito puede reinventarse una y otra vez según los sueños y temores de cada época. Lo que comenzó como especulación arqueológica se transformó en mito espiritual, y de allí en símbolo místico de la unidad perdida. Mu, más que un continente bajo el mar, es hoy un espejo de nuestras ansias de trascendencia. Cuando se deja a un lado la fascinación del mito y se entra en el terreno de la ciencia, la historia de Mu se enfrenta a un muro infranqueable, la evidencia geológica y oceanográfica. Por mucho que la imaginación haya poblado el Pacífico con civilizaciones desaparecidas, lo cierto es que el estudio de la Tierra, de sus procesos de formación y de la dinámica de sus placas tectónicas, ha demostrado que un continente entero no pudo haberse hundido de manera repentina en
Épocas recientes. Entender por qué exige adentrarse en la tectónica de placas, en la naturaleza de los suelos oceánicos y en la manera en que los archipiélagos se forman y desaparecen. La teoría de la tectónica de placas, aceptada desde mediados del siglo XX y confirmada por innumerables observaciones, nos enseña que la litosfera terrestre, esa corteza rígida sobre la que vivimos, no es continua ni inmóvil, sino que está dividida en grandes placas que flotan sobre el manto. Estas placas se mueven unos pocos centímetros al año, pero con el paso de millones de años producen montañas, océanos y terremotos. En el caso del Océano Pacífico, hablamos de la placa más extensa de todas, la placa pacífica, rodeada por otras placas como la de Nazca, la indoaustraliana, la filipina y la norteamericana. En sus límites ocurren los procesos más intensos: subducciones, dorsales oceánicas, volcanismo y fallas. La geología nos muestra que los continentes están formados principalmente por corteza continental, más ligera y gruesa que la corteza oceánica. La continental puede tener hasta 70 kilómetros de espesor y flota sobre el manto por su menor densidad, mientras que la oceánica, más delgada y densa, se hunde con mayor facilidad. Esta diferencia es crucial. No existe mecanismo por el cual una gran masa de corteza continental completa pueda hundirse de golpe en el océano y desaparecer. Lo que sí ocurre es que fragmentos de corteza se desgajan, se fragmentan o se erosionan, pero siempre en escalas de tiempo geológico, no en cataclismos súbitos, como los que narran los mitos de continentes perdidos. La oceanografía moderna, gracias a los estudios de sonar, satélites y exploraciones submarinas, ha cartografiado el fondo del Pacífico con enorme detalle. Lo que se observa no es un continente hundido, sino un vasto mosaico de dorsales, llanuras abisales y cadenas montañosas submarinas. Destacan las dorsales oceánicas, como la del Pacífico Este, donde se crea nueva corteza, y las fosas de subducción, como la de las Marianas, donde la corteza oceánica se hunde bajo otras placas. También encontramos los llamados puntos calientes, como el de Hawái, donde el ascenso de magma ha generado islas volcánicas en medio del océano. Ninguna de estas formaciones corresponde a un continente sumergido, sino a procesos bien entendidos de dinámica terrestre. Los archipiélagos del Pacífico ilustran a la perfección este mecanismo. Islas como Hawái, Tahití, Samoa o Rapa Nui son producto del vulcanismo. Surgen poco a poco, crecen durante miles de años y luego se erosionan hasta quedar reducidas a atolones coralinos o desaparecer bajo el mar. El ciclo puede durar decenas de millones de años. Este proceso explica por qué vemos cadenas de islas alineadas. Son huellas de la placa que se mueve sobre un punto caliente fijo. Nada de esto implica un continente hundido, sino la formación y destrucción lenta de islas aisladas. Además, el suelo oceánico del Pacífico es relativamente joven. La corteza más antigua en esa región tiene alrededor de 200 millones de años, lo cual es muy poco en comparación con la corteza continental, que puede superar los 3.000 millones. Esto significa que, si hubiera existido un continente de tamaño comparable a Asia o África en medio del Pacífico, debería haber dejado rastros claros en el fondo marino. Sin embargo, no hay señales de masas continentales sumergidas, sino únicamente de cadenas volcánicas y restos de microcontinentes muy pequeños, como Zelandia, que en gran parte permanece bajo el agua cerca de Nueva Zelanda, pero que nunca fue un continente central del Pacífico ni desapareció repentinamente. El caso de Zelandia es ilustrativo porque muestra qué puede ocurrir realmente. Una gran porción de corteza continental puede fragmentarse y quedar sumergida parcialmente. Pero incluso así, no se trata de un hundimiento catastrófico.
reciente, sino de un proceso gradual que duró decenas de millones de años. Zelandia sigue siendo visible en parte. Nueva Zelanda y Nueva Caledonia son sus zonas emergidas, lo cual demuestra que cuando hablamos de masas continentales, no desaparecen como fantasmas, sino que dejan huellas claras. Mu, en cambio, no deja rastro alguno. Otro aspecto que descarta la existencia de un continente perdido en el Pacífico es la sedimentación. Los geólogos analizan los depósitos de sedimentos en Minundusindusindusi, el fondo oceánico, para reconstruir la historia del mar. Si un continente se hubiera hundido en los últimos 12.000 años, como sugieren algunas versiones del mito, debería haber dejado evidencias claras en esos sedimentos. Abruptos cambios en la composición, restos fósiles continentales recientes o estructuras colapsadas. Nada de esto aparece en los registros. Lo que sí se encuentra son capas que reflejan erupciones volcánicas, variaciones climáticas y ciclos glaciares, pero no el hundimiento de un continente. La oceanografía física también señala otra limitación. Para que un continente completo desaparezca bajo el mar, debería producirse una reorganización masiva de la corteza terrestre. Tal fenómeno generaría una liberación de energía inimaginable, capaz de alterar la órbita del planeta o provocar cambios globales que dejarían huellas claras en la estratigrafía. Nada de eso se observa. Los registros geológicos de los últimos miles de años son relativamente estables en términos de configuración continental, aunque sí muestran catástrofes locales como tsunamis y erupciones. Lo que sí se ha documentado, y que probablemente dio origen a muchos mitos de tierras hundidas, son eventos locales de inundación. Islas volcánicas pueden colapsar en parte debido a erupciones masivas, como ocurrió en Krakatoa en 1883, donde gran parte de la isla desapareció y el tsunami resultante mató a decenas de miles de personas. En Tonga, en 2022, una erupción submarina generó un cataclismo que arrasó islas y cambió mapas. Estos desastres reales, aunque limitados en extensión, muestran la fragilidad de las islas y explican cómo comunidades enteras pudieron crear relatos de tierras devoradas por el mar. La ciencia no niega que existan ruinas submarinas o formaciones que puedan alimentar la imaginación. La estructura de Yonaguni, en Japón, ha sido interpretada por algunos como restos de una ciudad, aunque los geólogos coinciden en que se trata de formaciones naturales. Nan Madol, en Micronesia, erigida sobre islotes artificiales, también inspira leyendas de construcciones ciclópeas vinculadas a continentes desaparecidos. Sin embargo, ninguna de estas estructuras prueba la existencia de Mu. Más bien, muestran cómo la creatividad humana y la fuerza de la naturaleza se entrelazan para producir paisajes misteriosos. En definitiva, la geología y la oceanografía son claras. No hay evidencia de un continente hundido en el Pacífico en tiempos recientes. La tectónica de placas explica la distribución actual de tierras e islas. La cartografía submarina descarta la presencia de masas continentales sumergidas. La naturaleza de la corteza terrestre impide hundimientos súbitos a gran escala, y los registros sedimentarios no muestran rastros de tal cataclismo. Mu, desde la perspectiva científica, pertenece al reino de la imaginación. No obstante, esto no disminuye su poder simbólico. Al contrario, la confrontación entre mito y ciencia hace aún más evidente cómo el ser humano necesita relatos que llenen los vacíos de su memoria. La imposibilidad de un continente perdido no borra la fascinación que despierta, sino que la desplaza hacia el terreno de lo simbólico, lo espiritual y lo literario. Así, el interés científico en el mito de Mu cumple una doble función. Por un lado, reafirma el rigor del conocimiento geológico y oceanográfico, mostrando que la Tierra tiene una historia
comprensible y coherente sin necesidad de continentes fantasma. Por otro, nos recuerda que, aunque la ciencia no avale el mito, las culturas humanas seguirán soñando con tierras hundidas, porque en ellas proyectamos tanto nuestro temor a la destrucción como nuestro anhelo de redescubrimiento. Y en esa tensión entre lo posible y lo imposible, entre la evidencia y la imaginación, Mu sigue flotando, no en los mapas de la geología, sino en los océanos insondables de la mente humana. Si la ciencia ha desmontado con firmeza la posibilidad de que Mu haya existido, la cultura popular ha hecho exactamente lo contrario. Ha mantenido vivo el mito, lo ha multiplicado y lo ha transformado en un recurso inagotable para la imaginación. Desde principios del siglo XX, cuando los libros de James Churchward se difundieron masivamente, hasta la actualidad con videojuegos y series digitales, Mu ha sido escenario de aventuras, civilizaciones ocultas y misterios insondables. Lo interesante es cómo este continente inexistente encontró un lugar real en la literatura, en el cine, en los cómics e incluso en los videojuegos, construyendo un imaginario colectivo que ya no depende de pruebas arqueológicas, sino de la fuerza del relato. En la literatura fantástica y de aventuras, Mu se convirtió en un espacio perfecto para historias de exploradores. A comienzos del siglo XX, cuando las sociedades occidentales aún soñaban con territorios no cartografiados, Mu ofrecía un lienzo virgen. Escritores pulp lo utilizaron como escenario de imperios ocultos, de bestias prehistóricas y de sabidurías olvidadas. Algunos relatos lo mezclaban con la Atlántida, como si ambos fuesen continentes hermanos, donde héroes descubrían ciudades sumergidas o culturas que habían sobrevivido en cavernas secretas. Estos textos, publicados en revistas baratas, llegaban a miles de lectores y cimentaron la idea de que Mu era un lugar accesible para la fantasía. Más adelante, novelistas de ciencia ficción recogieron la herencia. Autores inspirados por H.P. Lovecraft y otros creadores del Círculo de Providence integraron referencias a continentes perdidos en sus mitologías cósmicas. Mu, a veces mencionado de pasada, adquiría el tono de un lugar arcaico, relacionado con dioses primigenios y fuerzas oscuras. Aunque en Lovecraft la Atlántida aparece con más fuerza, varios continuadores introdujeron a Mu como un espacio alternativo donde criaturas ancestrales habían prosperado antes del amanecer de la humanidad. Así, el mito se mezcló con el horror cósmico y pasó a formar parte del paisaje literario del siglo XX. En la narrativa popular de mediados del siglo pasado, la figura de Mu se entrelazó con el exotismo. Novelas de aventuras juveniles narraban viajes en submarinos hacia ruinas sumergidas o islas misteriosas donde los protagonistas se encontraban descendientes de Mu. Estas historias explotaban tanto el anhelo de exploración como el miedo al mar profundo. Mu era, en definitiva, un espejo del océano, misterioso, inabarcable y lleno de secretos. El cine no tardó en aprovechar ese recurso. Durante las décadas de 1950 y 1960, en plena era de películas de ciencia ficción y aventuras de bajo presupuesto, varias producciones recurrieron a continentes perdidos como telón de fondo. Aunque la Atlántida fue más recurrente en Hollywood, Mu también apareció, a veces bajo nombres disfrazados como tierra de origen de monstruos, marinos o escenario de cataclismos volcánicos. El atractivo residía en lo espectacular. Civilizaciones arrasadas por erupciones, templos derrumbándose, héroes y heroínas atrapados en medio de catástrofes. En Japón, la fascinación por Mu fue aún mayor. La cultura japonesa adoptó el mito con entusiasmo desde principios del siglo XX, en parte porque encajaba con sus propias leyendas de islas hundidas y porque el Pacífico era su espacio vital. Películas kaiju, como las que presentaban a monstruos gigantes al estilo de Godzilla,
recurrieron a Mu como explicación para el origen de ciertas criaturas. En estas narraciones, los habitantes de Mu eran una civilización avanzada que había despertado bestias dormidas en las profundidades. La idea de un continente sumergido en el mismo océano que rodea al archipiélago japonés le daba un aire de cercanía y autenticidad. El manga y el anime también abrazaron la noción de Mu. Autores de fantasía épica imaginaron sociedades perdidas que poseían tecnologías místicas o poderes sobrenaturales. En estas historias, Mu servía como escenario de batallas titánicas o como origen de linajes heroicos. A menudo se representaba como una cultura que había dejado reliquias en el mundo actual, reliquias que los protagonistas debían encontrar para evitar una nueva catástrofe. Esta fórmula narrativa, repetida en series de aventuras y ciencia ficción, consolidó a Mu como un referente cultural en el imaginario juvenil. Los cómics occidentales, por su parte, también incorporaron a Mu en sus universos. Superhéroes y aventureros viajaban a ruinas submarinas donde hallaban restos de esa civilización. En algunas tramas, Mu era retratado como un imperio rival de Atlántida, lo que permitía desplegar conflictos cósmicos entre dos potencias desaparecidas. Este recurso se usó tanto en editoriales mayores como en cómics independientes, con estilos que iban desde lo épico hasta lo paródico. En todos los casos, Mu servía como un espacio narrativo flexible, capaz de sostener historias de misterio, ciencia ficción o fantasía. En el terreno de los videojuegos, el mito encontró un terreno fértil. Desde los años 80, con títulos de rol que presentaban mapas vastos y reinos sumergidos, hasta juegos modernos con gráficos hiperrealistas, Mu ha sido representado como un continente accesible al jugador. En algunos casos, es un lugar que debe ser rescatado de la destrucción. En otros, un recuerdo del pasado al que solo se accede a través de ruinas. Los diseñadores encontraron en Mu una excusa perfecta para incluir templos sumergidos, armas mágicas y escenarios submarinos. La jugabilidad se beneficia de un mito que, al no tener restricciones históricas, puede adaptarse libremente a cualquier necesidad de la trama. Lo curioso es cómo, gracias a estos medios, Mu pasó de ser una especulación pseudocientífica a un icono cultural compartido. Muchos jóvenes que escucharon el nombre por primera vez en un anime, en un cómic o en un videojuego, lo asocian de inmediato con un mundo de fantasía, sin necesidad de conocer los textos de Churchward ni los debates arqueológicos. La popularidad del mito en la cultura de masas lo desvinculó de su origen académico fallido y lo transformó en un símbolo narrativo, tan válido como la Atlántida o el Dorado. En la cultura popular contemporánea, Mu aparece incluso en la música y en la publicidad. Bandas experimentales lo han tomado como nombre para discos conceptuales, evocando viajes submarinos y sonidos etéreos. Algunas marcas han jugado con la palabra para sugerir exotismo o misterio. En todos los casos, se trata de aprovechar un término que, aunque carece de realidad histórica, resuena de inmediato en la mente colectiva como sinónimo de lo perdido y lo maravilloso. El poder de Mu en el imaginario moderno radica en su flexibilidad. No está tan definido como la Atlántida, cuya historia platónica impone límites narrativos. Mu, en cambio, puede situarse en cualquier lugar del Pacífico, tener cualquier cultura, cualquier estética. Puede ser una utopía tecnológica o un imperio oscuro, un santuario espiritual o un laboratorio de horrores. Esa indefinición ha sido su mayor ventaja para escritores, cineastas y creadores de videojuegos. La persistencia del mito en tantos medios demuestra algo profundo. Las sociedades humanas necesitan espacios vacíos donde proyectar sus deseos y temores. Mu no.
Existe en la geología, pero existe con fuerza en la pantalla, en las páginas y en la imaginación. Representa tanto el miedo al colapso como la esperanza de que bajo el mar aguarden secretos. Es un recordatorio de que los mitos, aún refutados, nunca mueren del todo. Simplemente cambian de escenario y de lenguaje, adaptándose a las nuevas formas de narrar. Por eso, cuando un espectador ve a un héroe adentrándose en un templo submarino, o cuando un jugador explora un mapa virtual con el nombre de Mu, está participando en una tradición moderna que hunde sus raíces en relatos antiguos y en la imaginación desbordada de escritores del siglo XIX. El mito se ha convertido en un elemento recurrente del imaginario colectivo, un terreno común donde convergen culturas distintas y generaciones separadas por décadas. Así, Mu, aunque nunca haya emergido de las aguas del Pacífico, ha logrado establecerse en el continente más vasto de todos, la cultura popular global. Allí sigue intacto, reinventado una y otra vez, recordándonos que la frontera entre historia y mito es permeable y que a veces lo imposible puede ser más duradero que lo real. Aunque la ciencia moderna ha dejado claro que un continente del tamaño de Mu no pudo desaparecer en el Océano Pacífico en tiempos recientes, existen una serie de misterios, anomalías y hallazgos que siguen alimentando la imaginación popular. Se trata de mapas antiguos con costas imposibles, ruinas que parecen adelantadas a su tiempo, relatos de navegantes que describen islas hoy inexistentes y restos submarinos que algunos interpretan como vestigios de ciudades sumergidas. Cada uno de estos enigmas, analizados con cuidado, suele tener explicaciones lógicas dentro de la historia y la geología, pero juntos conforman un mosaico que mantiene viva la pregunta: ¿y si hubiera algo más detrás del mito de Mu? Los mapas antiguos ocupan un lugar central en esta discusión. Desde hace siglos, cartógrafos recopilaron datos fragmentarios de viajes, rumores y cálculos aproximados, dando como resultado representaciones que a menudo incluyen islas inexistentes. Algunos de esos documentos, como el mapa de Piri Reis del siglo XVI, han sido objeto de especulación intensa. En este mapa otomano aparecen trazos de costas americanas y antárticas, mezclados con información de diferentes fuentes. Para los defensores de Mu, la presencia de tierras no reconocibles sugiere recuerdos cartográficos de continentes desaparecidos. Sin embargo, la mayoría de los especialistas explica estas anomalías como errores de escala, fusiones de distintas tradiciones geográficas y proyecciones imprecisas. Aún así, el aura de misterio permanece. Cada línea que no encaja es vista como una posible pista de un pasado sumergido. Otros mapas muestran islas en el Pacífico que hoy no existen. Algunos marinos de los siglos XVII y XVIII anotaron en sus cartas supuestas tierras avistadas en medio del océano, que posteriormente resultaron ser errores de observación, bancos de niebla o simples ilusiones ópticas. Entre ellas se menciona la isla de Davis, la isla de la reina Carlota o la llamada Isla de los Pájaros. Al desaparecer de la cartografía oficial, estos accidentes se convirtieron en símbolos de lo que podría haber sido, restos de Mu que emergieron brevemente para volver a hundirse. El hecho de que el Océano Pacífico sea tan vasto y durante siglos tan poco explorado alimentó la idea de que secretos colosales podían ocultarse en sus aguas. En cuanto a restos arqueológicos, la imaginación se ha centrado en estructuras que parecen desafiar las explicaciones convencionales. La formación submarina de Yonaguni, cerca de Japón, es uno de los casos más citados. Descubierta en la década de 1980, consiste en plataformas rocosas escalonadas que recuerdan a pirámides o templos. Algunos buzos y autores sostienen que se trata de una construcción artificial de una civilización perdida,
quizá relacionada con Mu. La mayoría de los geólogos, en cambio, considera que son formaciones naturales producidas por la erosión marina en roca sedimentaria. Sin embargo, las imágenes de esas escaleras sumergidas han dado la vuelta al mundo y han inspirado a quienes buscan pruebas de continentes hundidos. Otro ejemplo es Nan Madol, en la isla de Pohnpei, en Micronesia. Esta ciudad megalítica, construida con bloques de basalto sobre un arrecife, parece tan singular que durante mucho tiempo se especuló con que perteneciera a los restos de Mu. Los exploradores europeos del siglo XIX, asombrados ante su arquitectura, llegaron a pensar que era obra de gigantes o de un pueblo desaparecido. La investigación arqueológica ha demostrado que fue construida por los antepasados de los actuales habitantes de la isla, pero su complejidad y su localización siguen rodeadas de un halo misterioso. También se mencionan piedras ciclópeas en lugares como Tiahuanaco, en Bolivia, o Sacsayhuamán, en Perú, cuyos encajes perfectos han sido interpretados como evidencia de técnicas avanzadas. Si bien la arqueología andina ha explicado cómo las culturas locales desarrollaron estas habilidades, los defensores de Mu sostienen que estas construcciones serían reminiscencias de un conocimiento más antiguo, transmitido desde un continente madre ahora sumergido. La tentación de vincular ruinas imponentes con un origen común es fuerte, sobre todo cuando aparecen coincidencias en estilos arquitectónicos repartidos por diferentes partes del mundo. Los testimonios de exploradores también alimentan la leyenda. Marinos españoles y portugueses del siglo XVI relataron encuentros con islas que nunca volvieron a localizarse. En el siglo XVIII, el capitán Cook registró en sus bitácoras extrañas formaciones vistas desde lejos que luego desaparecieron en la bruma. Más tarde, aventureros del siglo XIX aseguraron haber visto estructuras sumergidas cerca de las costas de islas polinesias. Estas crónicas, mezcladas con la dificultad de la navegación oceánica, contribuyeron a que la idea de un continente perdido no pareciera del todo descabellada. Después de todo, si algunos testigos afirmaban haber visto ciudades bajo el agua, ¿no era lógico pensar que se trataba de restos de Mu? A lo largo del siglo XX, buzos aficionados y expediciones más serias han reportado hallazgos submarinos en el Pacífico y en el Atlántico. Fotografías de supuestas carreteras sumergidas en las Bahamas, bloques rectangulares en aguas cercanas a Cuba o formaciones rocosas frente a la isla de Pascua han circulado como pruebas de civilizaciones sumergidas. La comunidad científica, una y otra vez, ha señalado que se trata de fenómenos geológicos naturales, pero la duda nunca desaparece por completo en la mente del público. Las imágenes de ruinas bajo el agua ejercen un poder hipnótico, aunque la explicación sea simple erosión. La isla de Pascua ocupa un lugar particular en este relato. Sus moais, gigantescas estatuas de piedra, han sido interpretados como herencia de una cultura con vínculos a Mu. Aunque la arqueología ha explicado su origen polinesio, muchos difusores del misterio sostienen que esas figuras son demasiado enigmáticas para no estar relacionadas con un pasado más antiguo y universal. Lo mismo ocurre con leyendas locales que hablan de tierras hundidas y de antepasados que vinieron del mar, relatos que se entrelazan con la imaginación popular para alimentar la duda. Otro enigma recurrente son los relatos de cataclismos. Tradiciones orales en diversas culturas hablan de diluvios, islas que desaparecieron de la noche a la mañana o pueblos arrasados por las aguas. Estas historias, transmitidas de generación en generación, parecen resonar con la hipótesis de un continente perdido. Aunque los geólogos explican que se trata de memorias de tsunamis, erupciones volcánicas o variaciones del nivel del mar tras la última glaciación, muchos prefieren ver en ellas la confirmación de que existió un lugar como Mu.
Los defensores del mito también señalan supuestas anomalías tecnológicas, objetos fuera de lugar, como esferas metálicas, herramientas de piedra en estratos demasiado antiguos o petroglifos con símbolos que parecen universales. Cada hallazgo, aunque luego sea reinterpretado dentro de la arqueología convencional, se utiliza como argumento para sostener que el pasado fue más complejo de lo que creemos y que Mu pudo ser la fuente original de esos conocimientos. El atractivo de todos estos enigmas radica en que nunca se cierran del todo. Cada mapa extraño, cada ruina singular, cada testimonio ambiguo, se convierte en un hilo suelto que la imaginación aprovecha para tejer nuevas historias. Incluso cuando la ciencia ofrece explicaciones claras, siempre queda un resquicio para la duda. Y ese resquicio es suficiente para que la leyenda de Mu siga flotando sobre las aguas del Pacífico, como una sombra persistente que se niega a hundirse del todo. En última instancia, lo que mantienen vivo estos misterios no es tanto la evidencia en sí, sino la fascinación humana por lo inexplicable. Los mapas antiguos nos recuerdan que el conocimiento del mundo fue alguna vez fragmentario. Las ruinas monumentales nos hablan de la grandeza de civilizaciones pasadas. Los testimonios de exploradores reflejan la incertidumbre de navegar en 1900. Lo desconocido y los hallazgos submarinos despiertan el anhelo de descubrir lo oculto. Todos juntos forman un rompecabezas que tal vez no encaje nunca, pero cuya sola existencia invita a seguir soñando con Mu. Así, aunque cada pieza pueda explicarse de manera racional, el conjunto sigue alimentando la sospecha de que bajo el océano hay algo más de lo que creemos. Quizás no un continente completo, pero sí historias, símbolos y enigmas que conectan culturas y épocas. Mu, en este sentido, no necesita existir físicamente para seguir siendo real en la mente colectiva. Basta con la acumulación de misterios sin resolver para que su sombra permanezca. Al llegar al final de esta exploración sobre Mu, es inevitable detenerse y preguntarse, ¿qué significa realmente este mito? Más allá de mapas antiguos, relatos de exploradores y ruinas misteriosas, Mu encarna algo profundo en la psique humana, el deseo de creer que existió un pasado grandioso, civilizaciones olvidadas, que contenían conocimientos que hemos perdido y un origen común que conecta a toda la humanidad. En este sentido, Mu no es solo un continente imaginario, sino un espejo donde proyectamos nuestras aspiraciones, nuestras nostalgias y nuestra fascinación por lo desconocido. Los mitos de continentes perdidos como Mu, Atlántida o Lemuria cumplen una función social y psicológica importante. Nos ofrecen relatos que llenan vacíos de la historia oficial y que permiten imaginar un tiempo en que la humanidad vivía en armonía, en el que la sabiduría era más pura y las culturas estaban en contacto directo con lo divino o con fuerzas superiores. Esta proyección refleja la necesidad humana de narrativas que expliquen no solo cómo llegamos a donde estamos, sino también de dónde venimos y qué hemos perdido. La imaginación, al no estar limitada por la evidencia, nos permite crear escenarios en los que los errores y los éxitos de nuestra historia se condensan en un solo lugar idealizado. Mu, en particular, posee un atractivo singular porque combina varios elementos que fascinan a nuestra mente. Por un lado, la idea de un continente sumergido habla de catástrofes y de pérdida, recordándonos que la civilización es frágil y que el tiempo transforma todo. Por otro, la noción de un pueblo avanzado, portador de conocimiento perdido, apela a nuestra sed de misterio y a la fantasía de que existió una etapa dorada anterior a nuestra historia conocida. Esta dualidad, destrucción y sabiduría,
convierte a Mu en un mito potente, capaz de alimentar historias, teorías y sueños durante siglos. Desde el punto de vista cultural, el mito ha dejado una huella profunda. En la literatura, ha inspirado novelas de aventuras, ciencia ficción y fantasía. En el cine y la televisión se ha convertido en escenario de mundos exóticos, ruinas sumergidas y civilizaciones secretas. En los videojuegos, permite crear mapas imaginarios llenos de peligros y tesoros ocultos, e incluso en la música y la filosofía popular, Mu ha aparecido como metáfora de lo perdido y de lo buscado. Este efecto demuestra que, aunque la existencia física de Mu sea imposible según la ciencia, su presencia en nuestra cultura es tangible y poderosa. La imaginación colectiva ha hecho de Mu algo más real que cualquier continente olvidado. Lo ha transformado en idea, símbolo y narrativa compartida. El mito de Mu también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el pasado y con los misterios del mundo. La fascinación por continentes perdidos refleja nuestra tendencia a idealizar tiempos antiguos, a pensar que hubo épocas más puras o civilizaciones superiores que nos enseñaron lecciones que hemos olvidado. Esta idealización revela tanto nuestras esperanzas como nuestras frustraciones. Deseamos conectarnos con un origen que nos dé sentido, pero también sentimos ansiedad por la inevitabilidad de la pérdida, por la fugacidad de la historia y por la fragilidad de nuestras propias sociedades. Además, Mu funciona como un recordatorio de la interacción entre mito y realidad. Aunque los geólogos, oceanógrafos y arqueólogos han demostrado que no existe evidencia de un continente hundido en el Pacífico, la persistencia del mito muestra cómo las historias que nacen de la imaginación o de interpretaciones erróneas de datos pueden adquirir una vida propia. La cultura humana no se limita a lo verificable. Necesita relatos que expliquen lo inexplicable, que den sentido a lo desconocido y que generen un puente entre generaciones y culturas. Mu es, en ese sentido, un ejemplo claro de cómo los mitos sobreviven y evolucionan, adaptándose a nuevos medios, nuevas interpretaciones y nuevas audiencias. En términos simbólicos, Mu puede verse como representación de nuestras aspiraciones más elevadas. La idea de un continente avanzado que existió y desapareció nos habla de la posibilidad de que la humanidad sea capaz de grandes logros, pero también de su vulnerabilidad ante fuerzas naturales o propias decisiones equivocadas. Mu nos recuerda que la historia humana está marcada por la creatividad y la destrucción, y que el conocimiento y la civilización son tesoros que requieren cuidado y transmisión consciente. Esta lectura convierte al mito en enseñanza ética y cultural, más allá de cualquier debate sobre su existencia literal. Asimismo, Mu refleja la universalidad de ciertos temas en la imaginación humana. Los mitos de catástrofes, civilizaciones avanzadas y tierras sumergidas aparecen en múltiples culturas, en las leyendas polinesias, en los relatos mayas y andinos, en los textos antiguos de Oriente y en la filosofía esotérica occidental. Esta recurrencia sugiere que más allá de la geografía hay patrones comunes en cómo las sociedades perciben la pérdida, la memoria colectiva y el deseo de trascendencia. Mu, entonces, puede interpretarse como un símbolo de estas inquietudes universales, un continente que no necesitamos encontrar físicamente para reconocer que forma parte de nuestra herencia cultural y psicológica. El mito también habla de nuestra relación con el misterio y la exploración. La búsqueda de Mu ha inspirado exploradores, investigadores, escritores y aficionados durante más de un siglo. Aunque nunca hayan hallado un continente real, la búsqueda misma ha generado descubrimientos, debates y aprendizajes en diversos campos, desde la arqueología
hasta la oceanografía y la antropología cultural. En ese sentido, Mu cumple una función inspiradora. Nos enseña que el impulso por descubrir y comprender el pasado es tan valioso como los hallazgos concretos. La fascinación por lo desconocido nos impulsa a expandir los límites del conocimiento y la imaginación. Hoy, Mu continúa siendo un puente entre mito y cultura, entre historia y fantasía, entre la ciencia y la imaginación. Nos recuerda que los mitos no desaparecen con la evidencia, sino que se transforman, encuentran nuevas formas de expresión y mantienen su influencia en la conciencia colectiva. La permanencia del mito de Mu es testimonio de la capacidad humana para soñar, para proyectar deseos de origen y grandeza, y para construir historias que nos conectan con lo que fuimos, lo que somos y lo que aspiramos a ser. En definitiva, Mu representa más que un continente sumergido. Es un símbolo del anhelo humano por comprender sus raíces, por encontrar respuestas a preguntas fundamentales y por imaginar un mundo en el que el conocimiento y la sabiduría estuvieron al alcance de todos. Nos enseña sobre nuestra necesidad de narrativa, sobre cómo los mitos configuran identidades y valores, y sobre cómo la historia, la cultura y la imaginación se entrelazan para crear un legado colectivo que trasciende la realidad tangible. Mu, aunque nunca haya existido físicamente, existe en nuestra mente y en nuestra cultura. Cada historia, cada libro, cada película o juego que lo menciona lo mantiene vivo. Representa la tensión entre lo conocido y lo desconocido, entre la evidencia y la fantasía, entre el pasado y nuestra percepción de él. Nos recuerda que los mitos, aunque sean ficticios, poseen poder real, moldean culturas, inspiran exploraciones y nos enseñan a mirar el mundo con asombro. En última instancia, el mito de Mu nos habla de nosotros mismos, de nuestro deseo eterno de descubrir, de nuestro respeto por lo antiguo y de nuestra fascinación por los misterios que aún nos rodean. Así, al concluir esta exploración, podemos comprender que Mu no es solo un continente perdido, sino un continente de la imaginación, una construcción colectiva que refleja nuestras esperanzas, miedos y aspiraciones. Su legado persiste porque toca aspectos universales de la condición humana: la curiosidad, la necesidad de historia compartida, el anhelo de grandeza y el misterio que impulsa a seguir buscando, a seguir soñando y a seguir contando historias, generación tras generación, como si cada narración fuera un viaje hacia las profundidades del océano y del alma humana, recordándonos que lo imposible, cuando se convierte en mito, puede ser tan influyente como lo real.